Algunos dirán que un trauma no se supera, que es algo que se gestiona, otros dirán que es algo con lo que aprendes a vivir. En fin, sencillamente no nos centremos tanto en las palabras. A lo que me refiero con superar un trauma, desde mi punto de vista, si una situación de tu vida pasada ejercía un efecto en tu diario vivir y ahora ya no lo ejerce, claramente, por lo menos desde mi punto de vista, esa situación ha sido superada. Entonces, vamos a hablar de cómo justamente podemos permitir empezar a soltar todos los sellos e impresiones, representaciones de esa situación traumática que hemos vivenciado. Un trauma no necesariamente tiene por qué ser el ir a la guerra o una situación completamente aberrante, perder un trabajo, perder una pareja, un sueño que no se pudo cumplir. Todo deviene justamente en trauma y queda almacenado en mi mente, en mi inconsciente, como patrones de respuesta, de conducta, emociones y pensamientos que se desencadenan en mi vida cuando una situación lo dispara. Eso lo que quiere decir es que la energía del trauma todavía vive en mí. Hay algo que sigue activado dentro mío, o mejor dicho, hay algo que está latente dentro mío y basta con un estímulo o una serie de estímulos que lo vuelvan a despertar, que lo vuelvan a desencadenar. Entonces, algo que a mí me ha ido funcionando a superar estas situaciones difíciles y que gracias a Dios las personas con las que hablo también en videollamada me cuentan en sus testimonios, ¿no? Que también les ha dado efecto, es el afrontar el trauma y justamente permitirnos atravesarnos el dolor de la forma más natural posible. La otra vez hablando con una mujer me comentaba que uno de sus hijos lo asesinaron, lo atropelló un conductor ebrio, alcohólico. A partir de distintas fuentes, herramientas, corrientes o disciplinas o enfoques, uno puede utilizar un enfoque de querer decirle a esta persona, bueno, cada alma viene a este mundo con los días ya marcados, con su destino establecido. Otros podrán decir, bueno, imagínate al asesino de tu hijo envuelto en una nube de luz blanca y que vos cortás con una tijera mágica ese lazo que te ata a él. Desde mi punto de vista, eso no sirve. Puede ser que un número reducido de personas logren superar una situación traumática a través de una inspiración divina o una situación que les tambalee de una forma tan notable el sistema de creencias que justamente permiten incorporar una nueva visión de la realidad. Desde mi punto de vista, si una persona está enojada, tiene que expulsar ese enojo. Entonces, el enfoque que yo utilicé, por ejemplo, con esta mujer, no sirve una palabra de aliento en una situación tan traumática. Es necesario que esa persona se saque lo que siente. Y si esa persona me cuenta que quiere atropellar al asesino de su hijo, en lugar de decir, oh por Dios, ¿cómo vas a decir eso? Tengo que reconocer que toda esa ira, esa energía negativa, esa sombra, Carl Jung insiste tanto en aceptar la sombra y cuando aceptamos esa sombra, es más, hay acompañantes o seguidores de la filosofía de Jung que tampoco les gusta mucho el término de la sombra porque pareciera que le da una connotación negativa, porque hace referencia a oscuridad. Pero bueno, sigamos utilizando el término sombra, ¿no? Pero en este caso, esa sombra es el enojo, el odio que pueda sentir esta mujer. Le quitaron a su hijo, se lo atropellaron, se lo mataron. ¿Cómo le podés decir a esa persona, bueno, lo que sucede conviene, Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros, todo pasa por algo? O sea, desde mi punto de vista, esa no es la forma de liberar el dolor. Entonces, cuando esta persona con honestidad, sinceridad y apertura dice lo que siente, tengo ganas de devolverle al asesino de mi hijo lo que me hizo, eso es un proceso de empezar a sanar.
paradójicamente uno puede creer que al sacar la negatividad incorporada vamos a atraer situaciones negativas, pero no es así. Si yo tengo una cañería, una tubería en mi casa y hay agua podrida, el agua fluye podrida, olorosa, estancada, es un asco total, sería muy tonto decir, no voy a destapar, no voy a limpiar la cañería, la tubería por miedo a que más agua podrida siga llegando. Al contrario, a medida que voy limpiando al principio el proceso de purificación, va a salir una bestialidad de agua turbia, porque quién sabe hace cuánto que se viene almacenando justamente todo ese dolor. Pero luego, con el pasar de los días, o meses, o años, ¿no? Independiente, eso ya depende justamente de cada persona, pero el agua turbia va a ser cada vez menor. Entonces, un proceso fantástico para ir soltando el dolor es escribir lo que siento de la forma en la que me siento, sin juzgarme, sin prejuicio. Si vos tenés odio, no lo disfraces, no te quieras hacer el super caballero o la super señorita, la reina, el rey, ultra educados. Si vos tenés un dolor que te está atravesando el alma, un enojo impresionante, escribilo de la forma en la que lo sentís. Si vos tenés un problema con una persona, incluso puede ser una persona que ya se marchó de este mundo, pero ¿por qué digo escribir? No es que vos le hablás a la otra persona, es un ejercicio individual. Escribir, vos después te fijás si quemás la carta, la rompés y la tirás a la basura, pero reconocer honestidad brutal, sinceridad total con uno mismo, el dolor, el enojo, la bronca, la amargura por lo que siento, por lo que quería que pase y no pasó, por lo que no pasó y me hubiera gustado que pase justamente. Tengo que enfrentar mi propia alma, mi oscuridad, mi sombra, aquello que reside dentro mío. Hay personas que no han podido hacer procesos de duelo. En mi caso, en mi familia, hay una persona a la que desde muy chico su padre se enfermó y bueno, posteriormente falleció y no pudo hacer el proceso de duelo porque automáticamente él pasó a justamente tomar el rol de padre y empezar a hacerse cargo de responsabilidades que nunca fueron suyas, empezar a encarar su rol familiar desde un lugar que nunca le correspondió y empezó a avanzar por la vida tomando roles, responsabilidades y cargos que nunca le correspondieron. Y esa persona quizás nunca se permitió llorar, duelar, hacer el proceso automáticamente, o bueno, el caso de la madre que se separa y no se permite llorar, la madre que se separa y quiere ser fuerte, pero se está autodestruyendo todos los días porque no se permite liberar el dolor, no se permite liberar la angustia. Tengo que ser una madre fuerte. No importa cómo te veas externamente, pero te estás destruyendo por dentro si no te permitís ese tiempo de llorar. Bueno, y eso también lo abordamos con una mujer justamente, ¿no? El hablar con tus hijos, por ejemplo, ¿no? Sentarte en la mesa con tus hijos y decir, miren, me estoy sintiendo mal. Durante mucho tiempo no quería que me vieran, me encerraba en la pieza, pero les quiero decir que a través del llanto, si ustedes me ven mal, no se preocupen porque no estoy haciendo más que liberar dolor almacenado. Y bueno, la verdad que lo que me contó esta persona fue hermoso porque eso permitió justamente un ambiente donde se cruzaron palabras entre madre e hijas y eso permitió, ¿no? Justamente un intercambio donde los involucrados, ¿no? Pudieron expresar cómo se sentían, porque si no todo eso se tapa, veo a mi madre llorando, no le pregunto por las dudas, mi madre se esconde y yo me voy a llorar porque la veo mal, pero tampoco le digo a nadie que me siento mal por ver a mi madre. Y así es como se va reprimiendo el dolor y se va tapando de generación en generación. No importa la gravedad de la situación, si ha sido un abuso, si ha sido un abuso, descargarme, tengo que lamentablemente revivir de alguna forma ese dolor para poder soltarlo y liberarlo. Entonces tengo que, en lugar de decir, bueno, todo pasa por algo, esto me hizo más fuerte,
Si fue una experiencia que me resultó asquerosa, repugnante, que me genera un rechazo total, que sigo teniendo un odio, tengo esa bronca, ese enojo. Si no te gusta escribir, no escribas, pero permitirse sentir, sigo teniendo este enojo, este odio, esta repulsión, este rechazo. Me acuerdo de eso, de esa experiencia de abuso, de alguien tocándome y ¡ay, qué asco que me da! Entonces, si me separé, si mi pareja me dejó, el dolor, permitirme sentir el dolor, amaba a esta persona con toda mi alma. Pensé que nos íbamos a casar, o si nos casamos pensé que nunca nos íbamos a separar. La amaba, no puedo creer la forma en la que me trató. Entonces no se trata de la experiencia externa, sino internamente cómo me siento. 1000 personas pueden haber sufrido infidelidad, pero 1000 personas no lo viven de la misma forma. Algunos dirán, confié en esta persona, dejé pasar la oportunidad laboral de mi vida para apostar por esta relación y me engañó. Otros podrán decir, le conseguí un trabajo a esta persona y cuando tuvo su trabajo me dejó. Otros podrán decir, mis amigos, mi familia, todo este tiempo me separé de ellos, pero tenían razón y yo continué con esta persona, me descuidé. No todos lo viven de la misma forma, la misma experiencia, pero el proceso de sanación, de liberación, tengo que enfrentar, tengo que volver a revivir esa situación, ese suceso. Es como la película en la que la madre empieza, hay una casa y hay una puerta cerrada de un dormitorio. Y viene alguien corriendo, un niño quizás, a abrir esa puerta y la madre se enfurece, le dice, salí de ahí, ni se te ocurra entrar. Y claro, quizás esa es la habitación, el dormitorio de un hijo que falleció. ¿Y cómo termina la película? Justamente cuando la madre por fin abre la puerta y vuelve después de no sé cuántos años a ingresar en el dormitorio de su hijo fallecido. Entonces, para superar una experiencia traumática es necesario revivirla, no escapar de ella, no decir frases lo que sucede conviene, todo pasa por algo. Por supuesto que todo pasa por algo, pero eso tiene que ser la conclusión final. Luego de que he atravesado y transitado el dolor y me permití sentir aquello que tenía que sentir. Y si en algún momento se vuelven a presentar oleadas de dolor y sufrimiento, el proceso es el mismo. Sentir para sanar. Bueno, en inglés esa expresión es feel it to heal it. Justamente, me permito sentir algo para sanarlo, me permito sentir algo para liberarlo. No puedo sanar y expulsar de mi vida algo que no quiero afrontar, algo que no quiero justamente tomar en cuenta, tomar en consideración. Entonces tengo que ser consciente de todos aquellos aspectos que limitan mi vida, de todas aquellas situaciones traumáticas que siguen generando respuestas desencadenantes y que justamente generan ese drama interno, esa situación angustiante, esas emociones negativas. Tengo que ser consciente y la forma de liberar una experiencia traumática es ir al conflicto nuclear. Si sufriste bullying, si fue un abuso, si tu madre te abandonó, si tu padre no estuvo contigo, si hubo violencia, me tengo que permitir sufrirlo, me tengo que permitir atravesar ese dolor, llorarlo, el mecanismo por excelencia número uno para purificar justamente mi vida es el llanto. ¿Cuántas personas, hombres sobre todo, que les han dicho que llorar no es de hombre? Y no es casualidad, la otra vez hablando con un hombre me dice, tengo cáncer en el intestino y mi familia me dijeron que los hombres no lloran. Y bueno, imagínate una persona que lleva años, una persona que lleva una enorme cantidad de años sin expresar sus emociones. La forma poco a poco de ir sanando, no podés sanar un trauma intelectualmente. ¿Qué explicación le puedes encontrar a que alguien abusó de vos? No podés justamente sanar, no podés sanar una situación traumática como un abuso intelectualmente, pensando, ¿qué explicación le podés dar a un suceso tan grave como eso? Tan terrible como eso. La forma es aquello que te hizo sentir tan mal, a partir de esas mismas emociones es que justamente va a llegar la liberación por la misma grieta que
entra el dolor, es por la misma grieta y abertura que ingresa la luz y que permite que justamente ese dolor se vaya purificando. Tengo que permitirme sentir lo que siento sin culparme, sin condenarme, sin echarme la culpa por mi gestión, por mi capacidad o falta de capacidad para gestionar esa situación. Tengo que permitirme sentir lo que siento. Perdí un trabajo. No está mal que si me quiero sentir, si quiero dedicar un día, dos, tres, a justamente expulsar lo mal que me siento, lo desafortunado que me siento, cómo puede ser que le dieron este puesto a otra persona, no desde el victimismo, no desde el victimismo. Y eso es una aclaración fundamental. Nadie dice que te hundas en el victimismo, nadie dice que adoptes una actitud negativa de la vida, pero si yo estoy llegando a mi casa y veo a mi pareja con otra persona en la cama, yo no puedo ser tan imbécil, porque no se me ocurre otra palabra, de decir lo que sucede conviene. Lo que sucede conviene. O sea, y no sería una persona víctima, no caigo en el victimismo por sentirme fatal por la escena que estoy justamente presenciando. Entonces, cuidado con el positivismo tóxico. Basta de positivismo tóxico. Si ves a tu pareja con otra persona y te tenés que llorar la vida, te llorarás la vida hasta que ya no haya más lágrimas y eso significa que avanzaste. Pero si no te permitís llorar lo que tenés que llorar, ese proceso de duelo va a ser interminable. Entonces, permitirme sentir sin culpa aquello que siento, revivir esa experiencia justamente sin juicio, sin condena, sin culpa, sin condicionamiento, sin opinión, permitirme sentir lo que siento para justamente poder sanarlo. Y a modo de conclusión, eso pasa muchas veces cuando los padres se separan, ¿no? Los padres se separan y con la mejor intención del mundo le dicen al niño, al hijo, esto no tiene nada que ver con vos, no es tu culpa, papá y mamá te aman. Y de repente el niño, la niña, quien sea, puede venir, mamá, mamá, me siento mal. No, no, hijo, pero te amo, te amo. Pero mamá me pasa, no, hijo, esto no es tu culpa. Déjalo hablar, déjalo hablar. Deja que se exprese esa pobre criatura. Entonces, eso justamente también es una forma de reprimir. Si viene tu hijo y quiere decir que se siente mal, no importa que le digas cuánto lo amas, que todo pasa por algo, que papá y mamá se dejaron de querer, pero que él no tiene la culpa. Si tu hijo quiere hablar y decir que se siente mal, déjalo hablar. Déjalo expulsar aquello que tiene dentro para que pueda por fin liberarlo. Si tu hijo quiere hablar, una pobre criatura, y quiere decir, mami, mami, me siento mal, por más buena intención que tengas al decirle, bueno, hijo, te amo, todo está bien, no lo dejas hablar y eso lo va a seguir justamente llevando por el resto de su vida. Y pasa en la niñez como pasa en la adultez. Aquello que no hablamos es aquello que guardamos, que tapamos, que almacenamos y que nos destruye. ¿Tengo que hablar necesariamente con alguien? No. Pónete a escribir, solo, solita. Pónete a escribir cómo te sentís de la forma en la que te sentís. ¿Necesitas insultar? Insulta. ¿Necesitas justamente llorar? Llorá. ¿Tenés enojo? Reconoce, tengo enojo. Cuando vos te permitís sentir aquello que sentís sin querer modificarlo, cuando no te resistes, bueno, como dice Carl Jung, a lo que te resistes, persiste. Lo que niegas te va a seguir sometiendo el resto de tu vida. Lo que aceptas te transforma, se transforma. Aceptar una experiencia negativa inicia un proceso de cambio y por lo tanto aceptar una experiencia negativa va a ser siempre una experiencia positiva a partir de la cual voy creciendo, avanzando, evolucionando, soltando, dejando ir y sanando.